Y el día de hoy les voy a hablar acerca de las utilidades de MamaPrint para definir el manejo con terapia hormonal y terapia hormonal extendida en cáncer de mama. Esto sale de las actualizaciones presentadas en ASCO de este año. Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta charla, vamos a hacer primero una introducción muy corta acerca de lo que es MamaPrint y su gran estudio de validación, el MINDACT, para luego posteriormente pasar a hablar de los dos estudios presentados en ASCO, el primero sobre el riesgo ultrabajo en MamaPrint para definir terapia endocrina y el último, el segundo, para hablar de la utilidad en la predicción del beneficio de terapia endocrina extendida con letrozol. Entonces, como les decía, a modo de introducción, es importante recordar que MamaPrint fue desarrollado usando una selección de genes no sesgada, basada en resultados de pacientes que no habían recibido ningún tipo de tratamiento y que pretendía evaluar pues, la biología molecular que complementa la patología. Este paper fue publicado en el 2002 y sale de un estudio de investigación llevado a cabo en The Netherlands Cancer Institute, en el que básicamente compararon muestras tumorales de pacientes que tenían cáncer de mama, que no habían sido tratadas y que tenían un seguimiento a 20 años. El Instituto Holandés de Cáncer tenía los bloques tumorales de estos casos y se dividieron en dos grupos, aquellas pacientes que no habían tenido metástasis a distancia en los primeros 5 años y aquellas pacientes que habían tenido metástasis en los primeros 5 años. Las primeras, aquellas pacientes que no hicieron metástasis, se consideraron un grupo de bajo riesgo, mientras que las que tenían metástasis, cualquier tipo de metástasis a 5 años, se consideraron como alto riesgo. Y básicamente lo que se hizo en estos tumores fue hacer una un análisis de expresión, del genoma completo, que son aproximadamente 22.000 genes, y se hizo una comparación de la expresión de esos genes en el grupo de pacientes consideradas bajo riesgo versus el grupo considerado alto riesgo. De esta manera se identificaron genes que estaban sobreexpresados o subexpresados diferencialmente en los dos grupos y que esa expresión era estadísticamente significativa. Así salen los 70 genes que hoy en día conocen o componen MamaPrint y que nos permiten entonces establecer una mayor predicción del riesgo de recurrencia o metástasis a distancia en los primeros 5 años. Es importante entender que esta prueba posteriormente, como les dije antes, esto sale de un estudio de investigación, realmente de una tesis doctoral, y posteriormente es adquirida y patrocinada para todos los procesos de validación por Agendia, que es la compañía que hoy en día está a cargo de MamaPrint. De manera muy interesante, dentro de estos 70 genes no existen o no están incluidos genes que típicamente se asocian a cáncer de mama, como los receptores de estrógenos, progestágenos, HER2 o Ki67, sugiriendo pues que definitivamente hay genes mucho más allá de lo que conocemos que pueden llegar a ser bastante importante. Y esto es una diferencia importante con algunas otras pruebas que han hecho una selección sesgada de sus genes basado pues en el conocimiento que se tiene en su momento sobre la fisiopatología de la enfermedad. MamaPrint entonces involucra la evaluación de las vías genómicas críticas para el proceso de proliferación y metástasis y sus 70 genes están implicados en cualquiera de estas 7 vías. La primera de ellas, crecimiento y proliferación, la segunda, angiogénesis, la invasión local, la intravasación, la supervivencia en la circulación, la extravasación en otros tejidos y finalmente la adaptación en un microambiente secundario que sería pues ya relacionado como tal con la formación y supervivencia de una metástasis. También es importante resaltar que desde el principio, desde la creación de la prueba de MamaPrint, se estableció un umbral claro de clasificación, que es el 0, y básicamente cuando tenemos una firma positiva significa que es una firma de bajo riesgo y cuando tenemos un valor negativo es una firma de alto riesgo, permitiendo que no haya resultados intermedios y que sea muy claro cuando el paciente o el tumor de ese paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo.
Como les decía antes, MamaPrint ha sido validada en un gran estudio de investigación que se denominó el MIND-ACT. El MIND-ACT es un estudio importante, que es un estudio clínico aleatorizado, prospectivo fase 3, que fue financiado por una gran cohorte que es la ORST, que es una cohorte de instituciones relacionadas con el estudio del cáncer de mama. En el BINDAC básicamente se incluyeron 6.693 pacientes, de las cuales todas fueron clasificadas en un riesgo clínico y un riesgo genómico. El riesgo clínico se estableció usando la herramienta en su momento Adjuvant Online, y el riesgo genómico se estableció utilizando MammaPrint a través de su evaluación de expresión de los 70 genes que ya discutimos. Digamos que Adjuvant Online, sabemos, salió del mercado y ya no está clínicamente disponible, pero básicamente Adjuvant Online lo que hace, o lo que hacía en su momento, era establecer un algoritmo de acuerdo a esos factores clínicos y patológicos que incluían el tamaño, el estado de ganglios, si eran positivos o no, el grado histopatológico, etcétera, para finalmente definir si el paciente clínicamente es de alto riesgo o no. En ese sentido, se encontraron pacientes que estaban concordantes o discordantes. En el grupo concordante, es decir, que tanto el riesgo clínico era bajo como el riesgo genómico era bajo, fueron 2.745 pacientes, 41% de la población, y estas pacientes no recibieron quimioterapia. Y por el otro lado está el grupo concordante para alto riesgo, es decir, que tanto clínicamente como genómicamente eran pacientes de alto riesgo, fue el 27% de la población, y todas ellas recibieron quimioterapia. De manera interesante, hubo grupos discordantes, un grupo que tenía un riesgo clínico bajo y un genómico alto, que fueron 592 pacientes, 9% de la población, que fue un grupo con una representación bastante alta. Y para cumplir el objetivo de MammaPrint, el grupo más importante era el discordante, que tenía un riesgo clínico alto y un riesgo genómico bajo, que fue el 23% de la población, y que se compuso finalmente por 1.550 pacientes. Estas pacientes en los grupos discordantes fueron aleatorizadas a recibir quimioterapia o no recibir quimioterapia. Como les decía antes, este pues fue el grupo más importante para el estudio MIND-ACT, porque el objetivo de este estudio era identificar si las pacientes que tenían características clínico-patológicas de alto riesgo, pero que la prueba genómica de MammaPrint definía que en realidad son de bajo riesgo según su biología tumoral, pueden evitar de manera segura el uso de quimioterapia. En ese sentido, antes de iniciar el estudio del MIND-ACT, se propuso que el MIND-ACT cumpliría su objetivo primario si se identificaba una supervivencia libre de metástasis a distancia, DMFS por sus siglas en inglés, superior al 92%. Para resumirles el resultado principal del estudio, en efecto se logró cumplir ese objetivo, ya que la DMFS, insisto, la supervivencia libre de metástasis a distancia para la población dentro de ese grupo, que eran las pacientes de riesgo clínico alto, pero con MammaPrint de bajo riesgo, que no recibieron quimioterapia y que tuvieron un 100% de adherencia, esa supervivencia fue 94.7%, superando ese umbral inicialmente establecido del 92%. Por tanto, esta población, o más bien este estudio, el MIND-ACT, cumple su objetivo primario. Estos resultados fueron publicados en el 2018 en el New England Journal of Medicine. De manera interesante, también se hizo un subanálisis en las pacientes que tenían ganglios positivos versus las pacientes que tenían ganglios positivos, y se identificó, digamos, si había alguna diferencia entre recibir quimioterapia, que es la línea roja, versus no recibir quimioterapia, que es la línea azul, en ese mismo grupo, pacientes de riesgo clínico alto, pero riesgo genómico, es decir, MammaPrint bajo. Y se encontró que tanto en el grupo que no tenía ganglios negativos y de manera muy interesante en el grupo que tenía ganglios positivos, no había diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los grupos entre recibir quimio y no quimio, sugiriendo que estas pacientes que tienen un MammaPrint bajo riesgo
a pesar de tener algunos factores clínico-patológicos de alto riesgo, definitivamente no se benefician de quimioterapia. Esto le permite a MammaPrint ser la única y primera prueba que tiene una evidencia clínica aleatorizada y prospectiva que identifica pacientes con ganglios positivos que no tienen beneficio de quimioterapia y le permite ser la única prueba que hoy en día sigue siendo aprobada por ASCO para su uso en pacientes con ganglios positivos de 1 a 3 ganglios positivos. Esto fue utilizando más de 700 pacientes con ganglios positivos aleatorizados a recibir quimio versus no quimio. Para ya entrar entonces en detalle en lo presentado en ASCO del 2020 y para hablar del uso de MammaPrint para definir la utilidad de la terapia endocrina una vez se hace un diagnóstico de cáncer de mama, se hizo un estudio en las pacientes que tienen un MammaPrint de riesgo ultra bajo. Básicamente, este estudio que fue publicado y realizado, que fue presentado y realizado por la doctora López Cardoso, presenta las pacientes que dentro del estudio del MINDACT tuvieron un riesgo MammaPrint ultra bajo. Es muy importante entender que los tumores de riesgo bajo y ultra bajo están sobrerepresentados, obviamente, en los cánceres que son detectados por tamizaje. Esto es antes de la introducción del tamizaje, donde veíamos que había una mayor proporción de pacientes dentro del alto riesgo MammaPrint y después de la introducción del tamizaje, del screening con mamografía, hacia el 2004-2006 en Holanda, ese porcentaje de pacientes dentro del grupo alto riesgo disminuyó y empezamos a tener más pacientes dentro del grupo bajo riesgo, que es este azul oscuro, y más pacientes dentro del grupo ultra bajo MammaPrint, que es este azul claro. En las pacientes holandesas dentro del estudio el MINDAC, que fueron detectados por tamizaje, se encontraron 754 pacientes, de las cuales 69% estaban dentro del grupo bajo riesgo y de ellas 23% dentro del grupo ultra bajo. A diferencia de los cánceres de intervalos, que fueron un número menor de pacientes, 348 de ellas, y asimismo con una proporción menor de pacientes dentro del grupo bajo riesgo según MammaPrint, 52% y 21% específicamente dentro del riesgo ultra bajo. Adicionalmente, es importante resaltar que ya cohortes previas han demostrado que las pacientes que tienen un riesgo ultra bajo, según MammaPrint, tienen una excelente supervivencia. Estos son algunos de los estudios de cohortes que han demostrado que las pacientes con riesgo ultra bajo, que es esta gráfica verde clara en los dos casos, tienen una excelente supervivencia. Esta es la probabilidad de supervivencia y realmente estas pacientes tienen un casi 100% de supervivencia. Limitación de estas cohortes que han tenido un número muy bajo de pacientes, 7 en un estudio y 5 en el otro, dentro del riesgo ultra bajo, por lo que estos estudios obviamente son limitados. Sin embargo, otro estudio, el STO3, que es el estudio de Estocolmo, presentado o realizado entre el 76 y el 90, en el que se hicieron a un grupo de estas pacientes, se hizo la prueba de MammaPrint, se encontró 98 de estas pacientes dentro del grupo ultra bajo y efectivamente estas pacientes también tenían una supervivencia específica por cáncer de mama excelente en un seguimiento a 20 años. Entonces, este estudio ya empezó a sugerir con una evidencia un poco más fuerte que en efecto las pacientes que tienen un MammaPrint ultra bajo tienen una excelente supervivencia en un seguimiento a largo plazo. En este estudio que se presentó en ASCO, entonces se evaluó la supervivencia de los pacientes que estaban dentro del MINDAC, que tuvieron una biología tumoral de riesgo ultra bajo, y la pregunta que trató de resolverse fue si la identificación de pacientes que tenían un resultado MammaPrint ultra bajo puede ayudar a evitar el sobretratamiento en cáncer de mama de inicio temprano. En ese sentido, es importante recordar que de toda la cohorte del MINDAC, que insisto, fueron un poco menos de 6.700 pacientes, 15% de ellas estaban dentro del riesgo ultra bajo, que correspondía a una totalidad de 1.000 casos. 1.000 pacientes de las 6.700 tuvieron un resultado ultra bajo para MammaPrint dentro del estudio MINDAC.
49% eran bajo riesgo dentro del MINDAC y 36% eran alto riesgo. De esas pacientes que tenían un subtipo receptores hormonales positivos HER2 negativos, eran el 95% de pacientes dentro del riesgo bajo ultra bajo y 57% de pacientes eran de alto riesgo con estas características. Y con respecto al tratamiento sistémico adyuvante, 76 a 85% recibieron terapia endocrina o algunas de ellas no tuvieron ni siquiera ningún tipo de terapia sistémica adyuvante, que estaban en riesgo bajo ultra bajo, y de las pacientes que tuvieron un alto riesgo, 83% recibieron quimioterapia. Lo que encontramos entonces en ese estudio, lo primero es que existen unas excelentes tasas de intervalos libres de metástasis a distancia en los pacientes que están en el riesgo ultra bajo, que es la línea azul, y las pacientes que están en el riesgo bajo, que es la línea verde, versus las pacientes que están en el alto riesgo, como vemos, con una diferencia estadísticamente significativa. De hecho, encontramos que el intervalo libre de metástasis a distancia para estas pacientes en el riesgo ultra bajo fue el 97% y en el riesgo bajo fue el 94.5%, siendo consistente pues, con lo encontrado previamente. Mientras que en el riesgo alto, pues ya encontramos un mayor número de eventos y además un intervalo libre de metástasis a distancia menor. También de manera interesante, en el estudio de seguimiento del MINDAC, que fue a 8.7 años en la última actualización, se encontró que el riesgo de metástasis a distancia o de muerte específica por cáncer de mama, en cuanto al riesgo bajo y ultra bajo, pues no tiene un hazard ratio importante, mientras que cuando se compara el riesgo alto versus el bajo según MammaPrint, existe efectivamente un riesgo mucho más alto de tener metástasis a distancia o muerte específica por cáncer de mama. Adicionalmente, también se identificó de manera similar que existe una supervivencia específica por cáncer de mama, o sea, no solamente un intervalo libre de metástasis a distancia, sino también la supervivencia por cáncer de mama muy buena en pacientes con riesgo ultra bajo y bajo. De las pacientes de riesgo ultra bajo, solamente hubo 8 eventos con un 99.6% libre de supervivencia, o más bien, perdón, un 99.6% de supervivencia específica por cáncer de mama y en el bajo riesgo un 98.2%, que es lo que vemos acá. A diferencia de las pacientes en el alto riesgo, que tuvieron 160 eventos, correspondiendo a una supervivencia libre específica de cáncer de mama del 93.7%, con un valor de P estadísticamente significativa entre estos dos grupos, el alto riesgo y el bajo y ultra bajo. Dentro de las características de las pacientes que tuvieron un riesgo genómico ultra bajo, que insisto fueron 1.000 pacientes, encontramos estas características clínico-patológicas. El 67% eran mayores de 50 años, el 80% tenían ganglios negativos, 81% tenían tumores menores de 2 centímetros, 96% tenían un grado histopatológico 1 o 2 y 97% tenían un subtipo de receptores hormonales HER2 negativo. De manera muy importante, hay que resaltar que de estas 1.000 pacientes con riesgo ultra bajo según MammaPrint, aproximadamente el 25%, 259, tenían características clínico-patológicas de alto riesgo. Es decir, tenían ganglios positivos, eran tumores mayores de 2 centímetros, tenían un grado 3 u otras características. De esos pacientes con riesgo ultra bajo, 16% no recibieron ningún tipo de terapia sistémica adyuvante, 69% recibieron terapia endocrina y 14% recibieron quimioterapia, seguramente aquellas pacientes que tenían características clínicas de alto riesgo y que fueron aleatorizadas a recibir quimioterapia. Se encontró entonces que hay una diferencia pequeña en el intervalo libre de metástasis a distancia en las pacientes que tienen un riesgo genómico ultra bajo, que es lo que vemos acá en las pacientes que tienen un riesgo clínico bajo. Hay un intervalo libre de metástasis a distancia del 97.6% versus las pacientes que tienen un alto riesgo, que tienen un intervalo libre de metástasis a distancia del 95%.
No hay diferencia tampoco en la supervivencia específica por cáncer de mama en pacientes con cáncer con riesgo genómico ultra bajo de acuerdo al riesgo clínico. Aquellas pacientes que tienen un riesgo clínico bajo o un riesgo clínico alto, pero que tienen un riesgo genómico ultra bajo, realmente tienen una excelente supervivencia específica por cáncer de mama, 99.7 y 99.2%, que no es estadísticamente significativa, sugiriendo que estas pacientes, independientemente de si tienen un riesgo clínico alto o bajo, si MamaPrint es de riesgo ultra bajo, tiene una excelente supervivencia específica por cáncer de mama. Adicionalmente, se encontraron resultados excelentes en pacientes que tienen este riesgo genómico ultra bajo y que reciben solamente terapia endocrina o incluso ningún tratamiento sistémico adyuvante, es decir, ni siquiera terapia endocrina. De las pacientes que no recibieron terapia endocrina sistémica, que fueron 157 de las 1000, 4 eventos se desarrollaron generando un intervalo libre de metástasis a distancia del 97.8%, es decir, excelente. De las que recibieron terapia endocrina solamente, que fueron 685, se desarrollaron 23 eventos con un intervalo libre de metástasis a distancia del 97.4%. Y de las que recibieron quimioterapia con o sin terapia endocrina, que fueron 144, se desarrollaron 8 eventos con un intervalo de metástasis a distancia del 94.9%. Entonces, en estas pacientes, el riesgo de metástasis a distancia o la muerte por cáncer específica por cáncer de mama, que estaban dentro del riesgo ultra bajo, realmente no se encontró una diferencia importante entre recibir quimio versus no quimio y tampoco entre recibir terapia endocrina versus no recibir terapia endocrina con unos intervalos de confianza muy buenos. Insisto, sugiriendo estos resultados que cuando la paciente está en un riesgo genómico ultra bajo, no solamente tiene una excelente supervivencia y unos excelentes intervalos libres de metástasis a distancia, sino que probablemente no se benefician de un tratamiento con terapia endocrina o cualquier tipo de terapia sistémica adyuvante. En conclusión sobre este estudio, encontramos que las pacientes con MamaPrint de riesgo ultra bajo tienen un excelente intervalo libre de metástasis a distancia y supervivencia específica por cáncer de mama. Además, hay unas excelentes tasas de intervalo libre de metástasis a distancia para aquellas pacientes que recibieron solo terapia endocrina o incluso ningún tratamiento sistémico adyuvante. Confirmamos los resultados de publicaciones previas con unos Ns mucho menores en la cohorte más larga conocida de pacientes con riesgo ultra bajo hasta este momento. Y además, finalmente, los pacientes que tienen tumores de riesgo ultra bajo podrían ser candidatos incluso a un desescalonamiento mayor del tratamiento, reduciendo así el sobretratamiento y los riesgos de efectos adversos ligados a la terapia endocrina y terapia sistémica adyuvante en general. Vamos entonces a evaluar el siguiente estudio que nos habla de la utilidad de MamaPrint en la predicción del beneficio de terapia endocrina, específicamente con letrozol. Este estudio también fue presentado, como les comenté, en ASCO del 2021 y hace parte de un estudio dentro de una subcohorte, dentro del estudio B42. Este estudio fue presentado por la doctora Rastogi en ASCO del 2021. Es importante recordar un poco acerca del estudio NCABP B42, voy a hablar de él como B42, que es un estudio también bastante grande en el que se incluyeron pacientes posmenopáusicas que habían tenido cáncer de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, que estaban en estadios 1, 2 o 3A y que tenían un cáncer de mama invasivo y que permanecían libres de enfermedad después de los primeros 5 años de terapia endocrina. Básicamente, estas pacientes podían haber recibido inhibidores de aromatasa por 5 años o haber recibido tamoxifen por 3 o menos años y completar los 5 años con inhibidor de aromatasa. Una vez este tratamiento de los primeros 5 años con terapia endocrina se completaba, eran incluidas en el B42 y este estudio las estratificaba dependiendo del estado de ganglios, si eran positivos o no, si habían recibido terapia adyuvante como tamoxifeno sí o no, y otras características clínicas. Y estas pacientes fueron aleatorizadas en este estudio a recibir un inhibidor de aromatasa, específicamente el letrozol por 5 años, o a recibir placebo por otros 5 años.
En este sentido, este estudio B42, después de 10 años, presentó sus publicaciones o sus resultados, estableciendo que hay una mejoría estadísticamente significativa de la supervivencia libre de enfermedad con terapia endocrina extendida por otros 5 años con letrozol, y esa mejoría absoluta es apenas del 3.3%, con un valor de P estadísticamente significativo. No se encontró una diferencia significativa en la supervivencia general con letrozol o con placebo, y se identificó que el letrozol extendido por 5 años más provee una reducción estadísticamente significativa en el riesgo de eventos de intervalos libres de cáncer de mama, con una mejoría absoluta del 2.7%, con un valor de P estadísticamente significativo. Sin embargo, en el B42 también establecen de entrada que los clasificadores genómicos como MammaPrint podrían predecir el riesgo de recurrencia tardía e incluso el beneficio de terapia endocrina extendida para apoyar las recomendaciones de terapia con inhibidores de aromatasa en terapia endocrina extendida. Entonces, la doctora Rastogi y su grupo en este estudio básicamente seleccionaron todos los pacientes que eran elegibles del B42, que tenían un seguimiento clínico y cuyos bloques tumorales del tumor, sus bloques, perdón, del tumor primario fueran o estuvieran disponibles, y esos casos fueron incluidos en este estudio. A todos ellos se les realizó la prueba genómica de MammaPrint, y esos resultados de MammaPrint fueron comparados con los datos clínicos de las pacientes, que tenían una mediana de seguimiento de 10.4 años. El objetivo primario de ese estudio era establecer la utilidad de MammaPrint para identificar las pacientes que pueden beneficiarse o no de la terapia endocrina extendida por 5 años más con letrozol, y tenía unos endpoints primarios que eran el tiempo desde la aleatorización hasta la recurrencia, que lo llamaron RD, y otros secundarios que incluían la supervivencia libre de enfermedad, que la definieron como el tiempo desde la aleatorización a la recurrencia por cáncer de mama o un segundo primario o la muerte, y el BCFI, que se refiere al tiempo desde la aleatorización a la recurrencia por cáncer de mama o un cáncer de mama contralateral como primer evento. En ese sentido, de las pacientes elegibles dentro del B42 eran 3.903, de aquellas que tenían bloques disponibles estaban 2.339, y que tenían una cantidad insuficiente, ya sea porque tenían un contenido tumoral bajo, por la calidad inadecuada del ARN o porque tenían un proceso de hibridación inadecuada, que es parte del análisis de MammaPrint, fueron excluidas 473 pacientes, para finalmente tener una cohorte final de MammaPrint dentro del estudio B42 de 1.866 pacientes, que es el N final de este estudio. Aquí tenemos algunas de las características de la población de estudio. Como vemos, los años en el momento de la aleatorización, en la población total, menores de 60 años eran el 34%, mayores o iguales a 60 años 64%, 57% tenían ganglios negativos, 42% positivos, recibieron tamoxifeno previamente el 60%, el 39.1%, y mastectomía completa versus cuadrantectomía fue realizada en el 39% y la cuadrantectomía solamente en el 60%, ninguno de ellos con un valor de P estadísticamente significativo. Obviamente la aleatorización fue a recibir placebo versus letrozol, es decir, que 50% de la población estaba en cada brazo, y de manera importante, solamente el 14% tenían receptores HER2 positivos, 7.8% desconocidos. Cuando se hizo la estratificación dentro de este grupo de pacientes o dentro de la población de estudios según MammaPrint, se encontró que las pacientes que estaban en alto riesgo eran el 37.8%, insisto, alto riesgo según MammaPrint, y bajo riesgo según MammaPrint eran el 62.2%. Dentro de ellas, en el riesgo ultra bajo eran 13% y en el bajo no ultra bajo 48.7% las pacientes.
Entonces, para estudiar el objetivo primario, evaluaron primero la recurrencia a distancia, donde se encontró que las pacientes que tenían un mamaprint de alto riesgo efectivamente tienen o parecen tener una tendencia, pero que no es estadísticamente significativa entre recibir placebo o letrozol. Es decir, que estas pacientes dentro del grupo de alto riesgo realmente no tienen una diferencia estadísticamente significativa entre recibir placebo, que es la curva azul, versus recibir letrozol, que es la curva roja. Por el contrario, las pacientes que tienen un mamaprint de bajo riesgo tienen un beneficio significativo de recibir letrozol como terapia endocrina extendida, que disminuye el número de eventos, 20 eventos versus el placebo 43, esto con un riesgo a 10 años del 3.5% cuando reciben letrozol versus un 7.2% cuando reciben placebo, para un beneficio absoluto del 3.7% con un valor de P estadísticamente significativo. Es decir, que las pacientes que tienen un mamaprint de bajo riesgo realmente, según este estudio, se benefician de una terapia endocrina con letrozol cuando evaluamos el riesgo de recurrencia a distancia. Con respecto a los endpoints objetivos secundarios, entonces cuando hablamos de la supervivencia libre de enfermedad, encontramos que hay una diferencia igualmente estadísticamente significativa entre las pacientes que tienen un mamaprint bajo riesgo versus alto riesgo, encontrando que aquellas que tienen un mamaprint de bajo riesgo realmente tienen un beneficio del letrozol comparado con el placebo, mientras que las pacientes que están dentro del grupo de alto riesgo realmente no tienen beneficios del letrozol. El beneficio absoluto para la supervivencia libre de enfermedad, específicamente en el grupo de bajo riesgo, es del 7.8%. Y para cualquier tumor primario, sea de la mama contralateral o de la misma mama, el beneficio también es importante en las pacientes que tienen un mamaprint de bajo riesgo, con un beneficio absoluto del 7% y un valor de P estadísticamente significativo. 8.4% de eventos solamente en el grupo de letrozol, mientras que hubo un 15.4% de eventos en el placebo. En el grupo de alto riesgo, según MamaPrint, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, lo vemos acá, entre las pacientes que recibieron letrozol versus las pacientes que recibieron placebo. Por tanto, estos, no solamente el objetivo primario, sino los objetivos secundarios permiten a este estudio definir que efectivamente existe un beneficio absoluto del uso del letrozol como terapia extendida por 5 años más versus placebo, que está limitado a las pacientes que tienen un mamaprint de bajo riesgo. De manera interesante, también se hizo una subclasificación dentro de las pacientes del bajo riesgo, que podrían ser ultra bajo, o de las pacientes que denominaron bajo, pero no ultra bajo. Y se hizo una evaluación de manera similar de la recurrencia a distancia en esas dos subcategorías, encontrando que aquellas pacientes que están en el riesgo ultra bajo realmente no tienen una diferencia estadísticamente significativa. Vemos acá el valor de P entre recibir placebo o letrozol, y aquí vemos las curvas, mientras que las pacientes que están en el riesgo bajo pero no ultra bajo se mantiene ese valor de P estadísticamente significativo, y vemos aquí cómo se reduce el riesgo de recurrencia a distancia cuando se hace el uso del letrozol por 5 años más versus placebo, que es la curva azul. En ese sentido, también para los endpoints secundarios se hizo un estudio similar, encontrando las mismas características. En el MamaPrint ultra bajo no hay diferencia estadísticamente significativa ni para la supervivencia libre de enfermedad ni para los intervalos de cualquier tumor primario en cáncer de mama. En el grupo del riesgo ultra bajo vemos aquí los valores de P no significativos, mientras que en el grupo de riesgo bajo, pero no ultra bajo, se mantuvo el valor de P estadísticamente significativo, siendo un beneficio absoluto de supervivencia libre de enfermedad del 9.5% y de cualquier evento en la mama del 7.9%. El beneficio absoluto, insisto, con valores de P estadísticamente significativo. Sugieren entonces estos segundos resultados que el beneficio absoluto de 10 años de letrozol versus placebo es mucho más fuerte en el riesgo bajo, pero no en las pacientes que están en el riesgo ultra bajo.
En conclusión sobre ese estudio, el beneficio estadístico de la terapia endocrina extendida por 5 años más con un inhibidor de aromatasa, que es específicamente el letrozol, fue observado para las pacientes que tenían mamaprint bajo, pero no para las pacientes que tenían mamaprint alto. De manera interesante, dentro de esos pacientes que tienen un mamaprint bajo, ese beneficio parece ser mucho más fuerte en las pacientes que tienen mamaprint bajo, pero no en las que tienen el ultra bajo. Y estos resultados tendrían implicaciones clínicas para definir la utilidad de mamaprint en la selección de esas pacientes que van a ser llevadas a terapia endocrina extendida por 5 años más, pero claramente se requiere una confirmación de estos resultados en cohortes similares. Ya para finalizar, y espero que estos sean los mensajes que hayan quedado para llevarse a casa después de esta presentación, los estudios sobre MamaPrint que fueron presentados en ASCO de este año demuestran el beneficio de utilizar MamaPrint para identificar grupos de bajo riesgo y ultra bajo que permiten definir el uso de terapia endocrina cuando son ultra bajo y el uso de terapia endocrina extendida con letrozol cuando son de riesgo bajo. El intervalo libre de metástasis a distancia y la supervivencia específica por cáncer de mama, son excelentes en los pacientes que tienen un riesgo de mamaprint ultra bajo, aun cuando recibieron terapia endocrina o ningún tipo de terapia sistémica. Y los pacientes con tumores de riesgo ultra bajo, por tanto, podrían ser candidatos a un mayor desescalonamiento de la terapia. Y finalmente, el segundo estudio nos permite concluir que hay un beneficio de la terapia endocrina extendida con letrozol cuando las pacientes son de mamaprint bajo, pero no de mamaprint alto, y además que hay un beneficio mayor en las pacientes de mamaprint bajo que en las pacientes mamaprint ultra bajo. Y esto claramente podría tener implicaciones para definir el uso de terapia endocrina extendida con letrozol utilizando MamaPrint para seleccionar estas pacientes. Les agradezco muchísimo su atención y quedaré atenta a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias.